Para la red chaqueña de comunicación, nosotros llegamos con nuevas informaciones y esta vez ya estamos en Ivo, donde hay una manifestación de parte de los estudiantes y para ello vamos a dialogar en esta hora de la mañana con el murubicha de la comunidad para que nos pueda informar un poquito acerca de cómo va estas peticiones referentes a la demanda que plantean los estudiantes. Muy buenos días, Murubicha, para ACLO Chaco en Villamonte y también ACLO Bolivia. Bueno, en primer lugar, muy buenos días, agradecerle por la entrevista y un saludo cordial a todos quienes escuchan estas prestigiosas emisoras a nivel nacional y también, ¿no?, a nivel internacional, ya que se comparten en las redes sociales. Estamos aquí apoyando esta movilización de nuestros hermanos jóvenes, de nuestra universidad indígena. Bueno, esta movilización empezó desde el día lunes, ¿no? Una demanda que hizo una carrera de veterinaria. Bueno, a la necesidad también, ¿no?, ya que venía atravesando una situación académica muy pésima. Desde marzo tienen las notas de solicitudes de contrataciones de nuevos docentes, también la destitución más que todo de algunos, o mejor dicho, cambio, ¿no?, de algunos docentes que no estaban en el área donde ellos puedan aprender de la mejor manera posible y desempeñar también de aquí a un año su profesión como profesionales, ¿no? Y eso creo que empezó desde ahí, desde el día lunes. Bueno, nosotros siempre como autoridades, cuando supimos de esta movilización, nos convocaron, lo cual nosotros vinimos a escucharle, quisimos entablar diálogo con las autoridades también, la parte ejecutiva de la universidad, lo cual se nos negaron en el momento, ¿no? Mi persona les dijo que habíamos conversado con ellos y le habíamos dicho que solucionemos este problema interno, porque cuando hay predisposición a la voluntad se le da solución lo más pronto posible, pero lo cual se cerraron. Así que, mire, el día martes, ya cuando nos visitaron nuestras autoridades nacionales, se nos implican de que habían tenido la voluntad de estos señores, el rector interino y a través de él la rectora titular, no quisieron dialogar con nosotros el día lunes, y lo cual, pero antes habían tenido la predisposición de ir a denunciarnos a nuestros estudiantes, incluso el tema de solicitar la fuerza pública para la intervención de nuestra universidad, ¿no? Lo cual yo con mi comunidad nos movilizamos y bueno, habíamos dicho que estamos queriendo ser maltratados en nuestro propio territorio, un lugar histórico, como todos sabemos, nuestros abuelos aquí han luchado, y bueno, que seamos maltratados y ultrajados en nuestro propio territorio, y más aún todavía cuando quieren maltratar a nuestros estudiantes, a nuestros futuros líderes, a nuestros futuros profesionales, porque para eso se están formando, porque de una u otra manera, si bien es cierto, son de distintas nacionalidades, también son nuestros hermanos, porque también representan a distintas nacionalidades. Y eso yo les dije claro que jamás voy a permitir eso como autoridad comunal y como comunarios también, ¿no? Y por eso es el tema de la molestia de la misma capitanía, por el tema de que se me había incluso ya denunciado a mí también penalmente. Pero bueno, eso es el tema de que nosotros ya también como autoridades habíamos determinado con las autoridades departamentales y nacionales darle un plazo de 48 horas al ministerio, al mismo presidente, para que se dé solución a esta problemática, ¿no? Una problemática tan simple que no lo han podido saber solucionar, nos ha llevado, mira, ahora hasta pedir la renuncia de la rectora titular, también del interino y de la parte administrativa, ¿no? Creo que es una situación bien lamentable, porque nosotros de verdad nos hemos sentido atropellados por esta autoridad que parece que no conocen la realidad y no conocen la estructura orgánica. Y creo que las autoridades yo siempre voy a apoyarnos las autoridades departamentales cuando se le hizo conocer que hasta mi persona había sido demandado, como el dueño de casa, ¿no? Una persona que no es de aquí venga a demandarme a mí en mi propia casa, por apoyar y reclamar también el derecho que tienen nuestros jóvenes estudiantes. Como yo le he dicho, ellos viven con nosotros la realidad que nosotros vivimos, la problemática que vive en nuestra comunidad, y nosotros también vivimos esa misma
situación que ellos viven dentro de la universidad. Por eso conocemos, ¿no? Por eso mi persona algunas veces también ha sido coartado por hacer control social aquí. Lo han encerrado a nuestros jóvenes, hace una semana lo han cerrado. ¿Por qué? Porque mi persona ha tenido la denuncia de que la alimentación estaba pésima. Y vine con otras autoridades zonales también, y lo cual al otro día ya resulta que la autoridad ejecutiva, que por qué lo dejaron de entrar al dirigente, que él no tiene por qué de entrar aquí. No, y no son situaciones que es lamentable de verdad. Mire hasta dónde hemos llegado por nada más, por esa incapacidad de la rectora, ¿no? Mire, hasta llegar ya estamos 5 días, y lo cual nosotros como autoridades hemos dicho, no queremos nosotros que siga la rectora titular ni tampoco el interino. Y nosotros no vamos a levantar esta medida hasta que el Ministerio de Educación no dé la salida a esta solicitud que pedía esta demanda. Y también en la demanda está el tema de una vez que haya un nuevo rector lo más pronto posible, ¿no? Esas son las 3 demandas que tenemos y no nos vamos a mover de aquí. Con los estudiantes hemos dicho y hemos quedado, no nos vamos a mover hasta que no haya resultados positivos a estas 3 demandas. Su nombre completo, hermano. Mario Andere, dirigente de la Capitanía Comunal de Ica. Muchísimas gracias. Entonces, desde las puertas de la Unibol llegamos con estas informaciones para ACLO en Bolivia, y más adelante vamos a seguir ampliando las informaciones.